Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a la jornada de packaging que realizaremos hoy en una sesión con como sabéis, por el programa, dos ponencias. Ante todo, en nombre del presidente de la Asociación Española de Packaging, Julio Verdún, daros la bienvenida. Tenía que presentar él y se ha tenido que excusar a última hora por un tema de agenda urgente. Y informaros que esto es la primera jornada de packaging que realizamos este 2022, que antes de la pandemia veníamos realizando diferentes ponencias dentro de todo la cadena de valor del packaging, y esta es la primera de una serie de ponencias que realizaremos durante este año, una cada 2 meses, teniendo en cuenta que está la celebración de ISPAC, allí también participaremos con charlas. Os invitamos a seguirnos y a participar en todas ellas que son de gran interés y el momento crucial para el packaging. Como he comentado, esta jornada es en colaboración con el Salón ISPAC, que se celebrará del 24 al 27 de mayo en Fira de Barcelona, y a la que esperamos que todos asistáis. No me enrollo más. Vamos a empezar la jornada. Ya os he dicho, tenemos una primera ponencia que es desmontando los mitos del plástico, y luego nos hará un análisis detallado de las alternativas de materiales en bolsas de transporte de Marcos Monterroso, de Papier Medler. Y seguidamente Veronique Guillot, de Transparent Paper Ibérica, nos hablará de las tendencias actuales y soluciones de film enfocadas al packaging. Por lo que, Marcos, cuando quieras, son todo tuyos. Perfecto. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Gracias, Nacho. Bueno, como ha introducido, la idea de hoy es, bueno, pues hablar ideas muy globales, muy generales, desde un enfoque práctico y un poquito quizás comercial, no entrar demasiado en tema técnico, sobre todo los falsos mitos que nos rodean en el mundo del plástico enfocado a bolsas, ¿no? A las bolsas que conocemos en cualquier tienda que vamos diariamente. Entonces, os voy a compartir la presentación, luego al final habrá un momentillo para hacer preguntas. Entonces, bueno, pues a través del chat o al final me podéis preguntar sin ningún tipo de problema. Vale, perfecto. Pues comparto pantalla. Nacho, si hay algún problema a la hora de verlo, me avisas. Porque... Sí, está bien. Perfecto. Vale. Bueno, pues luego al final os comentaré un poquito más quién es Papier Medler. Yo, bueno, pues llevo la responsabilidad comercial de la empresa España-Portugal y la expansión del grupo en Latinoamérica, y luego os comentaré un poquito más. Bueno, al final, la idea del debate, el contexto en el que estamos, ¿no? Realmente provoca plástico, gases de efecto invernadero, ¿no? Y sobre todo también hablar de los residuos, ¿no? Esta imagen muy característica de sobre todo las bolsas en los océanos. Bueno, pues ahora comentaremos un poquito más. Una de las cosas que quiero, digamos, demostrar o hacer muchísimo hincapié en esta presentación es la huella de carbono, ¿no? El balance ecológico en el ciclo de vida del producto de una bolsa plástica, ¿no? Y los esfuerzos que conllevarían la reducción de diferentes acciones que podemos hacer en el día a día y el impacto que lleva a la naturaleza. Bueno, pues como dato rápido, si reducimos a día de hoy un 56%, hacemos un esfuerzo en 56% de reducción de bolsas, lo que sería equivalente a reducir 3 kilos por persona al año. Ese sería el impacto. Y reducir un 56% el consumo de bolsas es un esfuerzo, entiendo que importante ya a día de hoy. Igual hace 15 años o 10 años era más fácil. Bueno, pues hay otros datos muy interesantes, como por ejemplo, conducir, ¿no? Un coche eficiente con un ahorro de un 23%, ahorraríamos 340 kilos persona al año. O, como por ejemplo, reducir el consumo de productos regionales y de temporada, que oye, en España se come muy bien y esto a mí personalmente me costaría, reducir un 32%, ahorraríamos un
80 kilos. Bueno, por no explicar todos los datos que ya veis, el más significativo, ¿no? Pues evitar un vuelo al año. Esto es una media de estudio de los vuelos que coge cada persona al año, pues serían 680 kilos de ahorro de huella de carbono, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pues si ahorramos también un 13% en consumo de carne, pues serían 450 kilos. O sea, son números muy significativos. Además, otras alternativas al uso de la bolsa plástica pues pueden llevar a todo lo que vemos en estas imágenes, ¿no? Deforestación y sequía, aunque bien es cierto que más del 70% del papel que se consume en el mundo viene de papel reciclado, pero bueno, también tiene un impacto a la naturaleza. Un aumento extremo a nivel logístico, ¿no? Porque otros materiales cubican mucho más, luego lo veremos. Y, en fin, ¿no? Pues el tema, sobre todo aquí, se ve del algodón, un uso excesivo de pesticidas en tierras agrícolas, ¿no? Y, bueno, pues depende del tipo de producto, pues condiciones de trabajo cuestionables, cuanto menos, ¿no? Además, si usamos otro tipo de materiales alternativos a la bolsa plástica, como 3 datos rápidos y rápidamente. Tengo que intentar comprimir lo máximo la presentación. Bueno, pues si reducimos, o sea, si utilizamos otro tipo de materiales, aumentaría de media un 3,6 veces más la masa total de volumen del embalaje. Luego el consumo de energía se multiplicaría como mínimo un 2,2 y los gases de efecto invernadero subirían 2,7. Luego, insisto, entramos más a detalle, pero estos son como ideas generales, ¿no? Bueno, pues evidentemente hay materiales plásticos en packaging que efectivamente son insustituibles y bueno, pues en todo caso otros materiales menos sostenibles que la bolsa plástica, sobre todo de plástico reciclado post-consumo, luego comentaremos. Vale, al final la bolsa plástica principalmente está hecha de polietileno, polietilenos normalmente de baja densidad, también puede ser de alta densidad. La alta densidad normalmente era hace años, ¿no? Con la bolsa camiseta, con poco micraje, ahora también todavía sigue habiendo, aunque menos por el mundo, la bolsa de frutas y verduras de poco micraje, de polietileno de alta densidad. Al final el polietileno es un tipo plástico que, bueno, pues se necesitan menos recursos energéticos y bueno, pues todo lo que vemos por aquí. Tampoco quiero decir qué tipo de plástico de manera clarísima es mejor que otro, porque va a depender siempre del uso y del fin que le demos, ¿no? Bueno, viendo hasta ahora rápidamente todo lo que hemos comentado, efectivamente producen gases de efecto invernadero. Ahora veremos qué ocurre en cuanto al tema de residuos. Producen gases de efecto invernadero, pero claro, como decía, en función de con qué lo comparemos, ¿no? ¿Qué produce más o menos? Bueno, al final la filosofía de directivas europeas de muchísimos países, algo muy conocido a nivel mundial es eso, ¿no? Fomentar el reciclaje. Al final, si fomentamos el reciclaje más allá de mejorar la huella de carbono y fomentar, como digo, este concepto de huella sostenible, o sea, de economía sostenible, de economía circular, lo que vamos a hacer es, bueno, pues también tener ahorros económicos, ¿no? Esto en la toma de decisiones en las empresas, elegir este tipo de material, pues muchas veces nos pensamos que sostenibilidad es igual a mayores costes y en este caso, pues efectivamente no lo es, ¿no? Cuando hablamos de material reciclado o postconsumo, hablamos de un material que ha tenido una vida anterior, no el industrial reciclado, ¿no? Que al final son recortes de retales que normalmente se producen en las máquinas, y eso nosotros no le llamamos un reciclador de verdad, ¿no? Nosotros tiene que haber tenido una vida anterior, ¿no? Nosotros, el objetivo ideal es que al menos tenga un 85% de una bolsa de residuo de film reciclado. Este es como lo ideal, ¿no? Hay certificaciones pues, que regulan el 50, el 70, el 80, luego veremos. Y al final, este tipo de material, con respecto versus un plástico virgen derivado 100% del petróleo,
como mínimo es un ahorro de huella de carbono directo de un 40% y un 80% de menor consumo en comparación con otras materias primas fósiles, ¿no? Bueno, para mí esta slide, esta página es súper importante. Luego veremos de qué estudio viene. Cuando decimos o cuando creemos que la bolsa de plástico contamina más que por ejemplo, ahora que está muy de moda la bolsa de papel, pues esto es comúnmente conocido que es cierto o que es verdad. Pues no es así, ¿no? Yo creo que el tener excesivas imágenes de bolsas en el mar, esto ha hecho mucho daño, pero claro, nosotros cuando hablamos de impacto en la naturaleza pensamos en el daño final, ¿no? En el ciclo de vida del producto que se hace, ¿no? Como un ejemplo rápido, según un estudio EMPA, un instituto independiente suizo, si usamos 10 veces una bolsa plástica de reciclado postconsumo, aquí le llamamos Ecoloop, que es nuestra marca, 10 veces necesitamos utilizar para tener el mismo balance ecológico, para compensar esos niveles de contaminación o de emisiones de la bolsa de Ecoloop, necesitamos usar 70 veces la bolsa de papel. O si vamos a un número más pequeño, si usamos una bolsa plástica de reciclado, necesitamos usar al menos 7 veces la bolsa de papel para tener ese equilibrio de balance ecológico, ¿no? Por supuesto, si hablamos de algodón, necesitamos utilizarla 82 veces más para tener ese balance ecológico, ¿no? Pensamos que el algodón es algo muy sostenible y al final el daño que producimos a nuestro ecosistema es muchísimo peor, ¿no? Para mí esto es súper significativo y luego veremos por qué, ¿no? Bueno, al final, un poco haciendo mención a la hoja anterior, al final no ayuda en exceso el usar muchísimas menos bolsas plásticas, especialmente de plástico reciclado, que es el material más sostenible que hemos visto anteriormente, en comparación con otras medidas muchísimo más eficientes y quizás más fáciles de hacer, ¿no? Para el día a día cada uno de nosotros, ¿no? ¿Qué dicen las organizaciones medioambientales sobre este tema? Bueno, hay múltiples noticias, más allá de noticias de medios muy concretos, a veces con muchísima desinformación en función del medio y del país, pero bueno, sobre todo lo que se está metiendo mucho ahora, por resumir rápidamente y dar una idea en un contexto global, es contra los plásticos biobasados compostables, mal dichamente llamados biodegradables. Luego veremos por qué, ¿no? Pero hay infinitas, hay muchísimas noticias relacionadas con esto, ¿no? Como detalle rápido, además, ahora que me acuerdo, ayer decir, ¿no? Una buena noticia, se llegó a un acuerdo en la ONU para lanzar el primer tratado internacional para frenar la contaminación por plásticos, ¿no? Esto pues, no quiere decir ni mucho menos que no se vaya a usar el plástico, pero sí que insta un poco bueno, pues a controlar mejor ese concepto de economía circular, a utilizar materiales mucho más sostenibles, centrados en el ciclo de vida del producto, ¿no? Un poco lo que veníamos en la hoja anterior, ¿no? De la bolsa plástica versus otros materiales, pues bueno, una buena noticia. Ayer, acuerdo de la ONU, veremos en los próximos meses cómo se plasman los detalles de ese acuerdo. Bueno, aquí como medida muy ambiciosa hay objetivos para 2030 de que bueno, los envases de packaging deberán ser reutilizados o 100% reciclables, ¿no? Aquí ya hay países como por ejemplo España que en bolsas tienen legislación donde bueno, un porcentaje de la bolsa ya tiene que llevar material reciclado, ¿no? La Unión Europea, a través de directivas europeas, ya hace años han instado a los países a tomar acciones en esta idea, ¿no? A que sean bolsas reutilizables, a que tengan materiales más sostenibles y que, bueno, pues que contengan material reciclado, ¿no? Y fomentar esta economía. Uno de los enemigos, o el enemigo, vamos a decir así, del mundo de las bolsas son las bolsas de plástico ligeras, ¿no? Lo que se denominan bolsas inferiores a 15 micras. Bueno, pues este digamos que es uno de los focos que están ahora actualmente en cada uno de los distintos países, por supuesto en Europa, pero también es un debate en muchísimos países alrededor del mundo, ¿no?
Bueno, por no hablar de todas las legislaciones en Europa o alguna a nivel mundial que pueden ser anecdóticas, porque hay muchísimas contradicciones y a mi modo de ver bastante desconocimiento, muy adaptadas a las legislaciones de algún país, a la capacidad de producción o la capacidad de dar servicio los fabricantes a los clientes de ese país, pero no adaptada muchas veces a la realidad de lo que es realmente sostenible, ¿no? Como detalle, ¿qué dice la Unión Europea en cuanto a lo que considera una bolsa reutilizable? Bueno, pues la Unión Europea define como bolsa reutilizable aquella que tiene más de 50 micras de espesor. Bueno, pues como anécdota, en el estado de California nos exigen que demostremos, ¿no?, a través del Instituto de la Universidad de California, que como mínimo tenga 125 usos, ¿no? ¿Y cómo se demuestra que tiene 125 usos? Bueno, pues llevando bolsas ahí, haciendo un montón de pruebas técnicas, y esto lo conseguimos con 58 micras. 125 usos. O sea, yo no sé si somos conscientes si realmente vamos a usar 125 veces una bolsa plástica, vamos a decir así, tampoco por no hacer publicidad, pero tipo Corte Inglés, ¿no?, de Asa Lazo. Se puede utilizar, ¿no? Si se hace un buen uso. Lo que realmente estoy convencido que no estamos utilizando una bolsa de papel más de, no sé, 2, 3, 4 usos. Muchísimas veces ahora que hay consumo enorme, excesivo de bolsas de papel, como he dicho, con peor ciclo de vida, con peor huella de carbono, en el delivery, ¿no?, en las entregas de comida, en el takeaway, muchas veces nos ponen grapas, nos ponen pegatinas donde destina esa bolsa a un solo uso, ¿no? Entonces, es como estamos rompiendo totalmente el concepto adecuado que debería ser, ¿no? Bueno, hasta ahora lo que hemos visto, efectivamente, produce gases de efecto invernadero muchos menos que otras acciones, como hemos dicho, pero consideramos que los residuos son buenos. Aquí la idea no es evitar el plástico, la idea es hacer un uso responsable del plástico, ¿no? Y darle siempre otra vida útil. Además, como insta a otras directivas europeas a que al final todo producto pues, se pueda reciclar adecuadamente y dar otra vida. Bueno, nosotros somos más ambiciosos de las famosas 3 Rs, ¿no? Reducir, reutilizar, reciclar. Nosotros además decimos que tenemos que, ¿no?, research, tenemos que invertir en I+D, pero a mí hay un concepto que me gusta mucho, que es el ecodiseño, el concepto de otra R de rediseñar. Francia y algún otro país se meten mucho en este tema del ecodiseño, porque hasta ahora hablábamos de materiales, hablábamos de economía circular, etcétera, pero se habla muy poco de si hay sobreembalaje en el packaging, ¿no? Y aquí deberíamos hacer autocrítica de si realmente es necesario, pues no sé, 5 centímetros más de bolsa, 3, 2, o ciertos micrajes, ¿no? Oye, pues si con 50 y pico micras se considera que es una bolsa súper reutilizable y cumple normativas de distintos países, ¿por qué utilizar 70 micras, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Bueno, esto es un debate interesante, ¿no? Bueno, pues un poco lo que estábamos diciendo, al final fomentar ese loop de economía circular. Claro, cuando hablamos de toma de decisiones a la hora de ver alternativas, qué material es adecuado para una bolsa de transporte, pues pensamos en papel, pensamos en algodón, pensamos en bolsas de Asia, matizaremos, en films biodegradables, yo realmente debería haber puesto films compostables, y bolsas con aditivo oxo-degradable. Bueno, pues las bolsas de papel muy conocidas, están de moda, ¿no? Nosotros, hago el contexto, Papier Meller puede producir todo tipo de bolsas, o sea, no tenemos ningún especial interés en decir plástico, papel, no, nosotros hacemos todo tipo de materiales. Luego, como decía al principio, hablaremos de quiénes somos rápidamente, no es lo importante de la charla, pero no tenemos un especial interés de hablar en contra ni muchísimo menos del papel. De hecho, tiene ciertas ventajas que ahora veremos, ¿no? Es una materia prima renovable, es reciclable, es el único
material en bolsa que es efectivamente biodegradable, el único, porque claro, biodegradable en realidad puede ser todo. Hay que ver si en un año o en 500, pero hablamos biodegradable en un concepto de que, bueno, pues que en su mayoría se pueda descomponer en un tiempo razonable, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Hay certificaciones pues, que lo definen en 6 meses. Contras, bueno, pues efectivamente cuesta entre 2 y 3 veces más, con el mismo cubicaje que una bolsa plástica de reciclado postconsumo, PCR, ¿no? La dificultad de reutilización, ya comentaba, ¿no? Realmente estamos haciendo un uso responsable de reutilización de la bolsa de papel, no es cuestionable. Capacidad de producción cada vez más limitada y mayores plazos de entrega. Esto igual el cliente final no lo ve, pero hay unos problemas enormes de conseguir materia prima, cada vez más cara, plazos cada vez más largos, hay una saturación en el mercado que ahora, bueno, pues quizás está bajando un poco porque hay varias firmas en Europa que han vuelto a entendiendo que es la mejor solución al plástico reciclado en bolsas. Ocupa entre 7 y 8 veces más a nivel logístico. Por daros un ejemplo rápido, si en un camión caben 100.000 bolsas plásticas, una regla de 3 no tiene por qué ser 100.000, pero en papel necesitamos entre 7 y 8 camiones. O sea, lo que cubica es bestial. Pero claro, no solo en camiones, en tienda, lo que necesitamos son recursos humanos, ¿no? Para mover toda esa mercancía. Luego, por supuesto, es un material pues, bueno, pues que es muy susceptible a la intemperie. Yo no me quiero imaginar igual esta bolsa en ciertos países de Europa donde están prácticamente todo el día lloviendo, ¿no? Pues, bueno, pues la humedad, todo esto pues, le afecta de manera considerable, ¿no? Bueno, el uso intensivo de la energía, como comentábamos, al final la huella de carbono es mayor por diversos motivos, se necesita más energía a producir, pero también, por supuesto, la huella de carbono se dispara en su ciclo de vida por el transporte, porque ocupa muchísimo, ¿no? Al final eso, ¿no? El balance es negativo en comparación con otros y es mucho más sensible. Voy a ir un poco más rápido porque si no me come el tiempo. Al final, las bolsas de algodón, el único material, o sea, la única ventaja que vemos es una materia prima renovable, pero contras hay muchísimos. Sinceramente, además decíamos, ¿no? Que es 82 veces menos sostenible que una bolsa plástica de material reciclado. Alto coste, al final este tipo de bolsas normalmente vienen de la India, donde es muy difícil conseguir certificaciones de una cierta garantía, ¿no? Donde sus estándares sociales son bastante cuestionables. Sí que se puede conseguir, bueno, pues el fair trade y todo esto, pero bueno, son muy light y al final hace que el precio de la bolsa se dispare, ¿no? Uso de pesticidas y fertilizantes, ya lo comentábamos, alto consumo de energía, de agua en este caso, es poco higiénico, monocultivo, en fin. ¿Qué pasa con las bolsas de Asia? Que las vemos bastante, ¿no? Son bolsas llamadas non-woven, non-woven laminado, en fin, diversos materiales. Al final, aquí es muy difícil, como la bolsa de algodón, conseguir certificaciones internacionales donde se garantice que es un producto pues, sostenible. Muy difícil o imposible, ¿no? No digo totalmente imposible porque, bueno, pues uno nunca sabe, ¿no? Si hay algo que justo en el día de ayer ha salido, pero vamos, somos una empresa que está muy detrás de todo esto y a día de hoy no conozco ninguna certificación que respalde la sostenibilidad de la bolsa en Taiwán o en China, ¿no? O Turquía, que es donde viene este tipo de material. Sí que se están metiendo materiales reciclados, pero materiales reciclados cada vez más, pero son industrial recycling, ¿no? Es un material que son, bueno, pues, que no viene de una vida anterior, ¿no? Como decíamos, del postconsumo. Al final aquí hay una total dependencia de Asia, ¿no? De este tipo de materiales para ser competitivo. Bueno, esta página es súper interesante, en mi opinión. Aquí podremos destinar una hora de charla, no es la idea, pero como idea rápida, los films biobasados pueden ser compostables, pero menos en el mercado, pero también hay opción de ser biobasados reciclables. Diferencia entre compostable y reciclable, al final, ¿dónde acaba, ¿no? En su vida útil, ¿dónde va a acabar? Claro, este material que estuvo de moda en las bolsas de tienda hace unos años, ahora básicamente está muy centrado en la bolsa de frutas y verduras. Este material, por decirlo de manera muy rápida, es para mí la peor solución prácticamente de todas.
¿Por qué? Porque si esta bolsa la dejamos en el mar o en la tierra, no va a desaparecer. La gente se piensa que porque hay un abuso de decir biodegradable, que en el fondo es compostable, por mucho que ponga Home Compost una certificación, no se va a compostar en la naturaleza. Esto es así, no es que lo diga yo o lo digamos nosotros. Hay un montón de noticias, lo podéis ver en Google fácilmente, de Greenpeace, de universidades. Por ejemplo, la Universidad de Alcalá publicó un estudio relacionado con esto, donde esto no desaparece en la naturaleza. Entonces, si este material lo tiramos en el contenedor amarillo, dificulta el reciclaje de otros plásticos, no se va a reciclar este material de per se, pero si la tiramos en nuestra basura de casa, pues las probabilidades que se composte es prácticamente nula. Quizás en Madrid, alguna ciudad, comunidad donde tenga contenedor específico de compost, efectivamente si lo tiras ahí se va a compostar de manera automática, mecánica, este material y se le dará un buen uso. Pero a día de hoy no sé si alguna persona ahora mismo en la charla ¿no? composta de manera adecuada. Pero claro, si esto lo trasladamos a nivel mundial, pues imposible, ¿no? Muy difícil. Entonces, claro, esto normalmente estas bolsas están hechas entre un 10 y un 40% de material biobasado, bueno, quizás 50%, pero siempre va a haber un componente de base petróleo, ¿no? Es imposible que una bolsa de esta sea 100% patata, entonces sería una patata. Entonces tiene que tener otros componentes, ¿no? En este caso, pues también el petróleo, master batch para dar color, en fin, pigmentos, para poder crear esa bolsa. Además, este tipo de material compite de manera clara contra un producto de primera necesidad, ¿no? Si a nivel mundial todo el mundo utilizase de manera masiva una bolsa de fécula de patata, por ejemplo, ¿no? Pues al final subiría el precio de la patata, ¿no? Esto sería bastante controvertido. Bueno, bolsas con aditivo oxodegradable. Para mí es algo que igual no se conoce mucho, pero al final es un aditivo que se echa en la formulación de la bolsa, que lo que hace es oxofragmentar la bolsa. Ni se biodegrada ni se composta. Lo que hace es oxofragmentarse en condiciones concretas, pues, por ejemplo, en la naturaleza, ¿no? Y si este tipo de material bolsa con este aditivo acaba en el mar, además lo que fomenta es que haya más microplásticos en el mar. Como detalle, hablando de los microplásticos, esto también sale en Google fácilmente, hay noticias que dicen el 90, otros el 95% del plástico que hay en el mar viene de 10 ríos de países subdesarrollados, ¿no? No viene del primer mundo. Entonces, la probabilidad que acabe una bolsa en el mar, en el primer mundo, vamos a decir así, bueno, pues es bastante reducida, ¿no? Entonces, existe, es un riesgo, pero realmente el problema mundial es otro, ¿no? Que utilizan los ríos como vertederos. De hecho, el acuerdo de ayer de la ONU, este primer tratado internacional para frenar la contaminación plástica, habla también de esto, ¿no? De la contaminación de los vertederos, ¿no? Que al final se utilizan los ríos como vertederos en estos países, ¿no? Bueno, pues como decía, el aditivo oxo en la Unión Europea desaconseja su uso, ¿no? Y países como España o Francia, incluso en sus legislaciones de bolsas, hacen mención a la no utilización, pues bueno, con una cierta regulación, ¿no? Vale, bueno, pues al final entendemos que el material reciclado PCR, aquí ponemos como mínimo un 80%, porque el 80% abarcaría la certificación Blue Angel, que es la más ambiciosa en el mundo de bolsas plásticas para certificar una bolsa de material reciclado. En este caso hablamos de material reciclado postconsumo. Hay norma ENOR, ¿no? Donde, bueno, pues si no recuerdo mal, regula 3 tipos de bolsas recicladas, una con el 50%, otra con el 70% material reciclado industrial y otra con el 70% más material reciclado postconsumo. Bueno, pues nosotros preferimos la certificación Blue Angel porque al final es más ambiciosa, ¿no? Promueve que al menos tenga un 80%, ¿no?
Vale, bueno, pues un poco lo que hablábamos antes, aquí en un cuadro muy claro, como resumen, ¿no? El Instituto Independiente Suizo EMPA y otros estudios, recalcar esto muy importante, el material reciclado PCR es mucho más sostenible que otros. 7,4 veces menos sostenible el papel, 82,4 veces el algodón menos sostenible, films biobasados compostales 11,2 veces, films biobasados reciclables 3,2 veces y material virgen 4,2 veces menos sostenible que una bolsa de film reciclado post-consumo. Bueno, pues acabando, ¿quiénes somos? Somos un grupo alemán, una empresa familiar de 5.000 empleados. Actualmente en 2021 facturamos 1.600 millones de euros. Tenemos más de 26 fábricas por toda Europa, bueno, donde producimos en 15 países. Hacemos más de 600 tipos de artículos, de todo tipo de materiales, insisto, de papel, incluso todos los materiales que desaconsejamos que hemos hablado antes, también los hacemos. Por eso, cuando doy este tipo de charlas, siempre digo que intento transmitir una posición neutral, pero veraz, ¿no? O entendiendo que es lo mejor para el medio ambiente. Luego, pues hay clientes que eligen otro material, pues bueno, pues tampoco podemos hacer nada y eso, ¿no? Tenemos oficinas por muchas partes del mundo. Ahora, este año, de hecho, abriremos en dos sitios más. Y nuestra gama de productos pues, es muy amplia, ¿no? Muchos más de los que salen incluso aquí, ¿no? Y eso. Así que nada, aquí dejo mi mail, mi teléfono directo, un vídeo además de nuestra empresa y nada, muchísimas gracias por haberme soportado, ¿no? No sé si hay alguna Sí, pregunta. pero sí, muchas gracias, Marcos. Como vamos así de tiempo y ahora tenemos otra ponencia, hay un par o tres de preguntas que damos también margen a la gente que asimile un poco la presentación y pueda hacer más preguntas y al final, si te parece bien, hacemos una ronda de preguntas. Vale. Pues muchísimas gracias de nuevo a Marcos Monterroso, que es Expansion Manager Food and Non-Food de Papier Medler, y damos paso a la siguiente ponencia, que la hace Veronique Guillot, que es directora de ventas y marketing para España y Portugal de Transparent Paper Ibérica. Veronique, cuando quieras. A ver. Vale. Perfecto. Estás en mute, Veronique. Ahora, ¿no? Sí. Sí, vale. Muy buenos días a todos y primero agradecer a S-Packaging por invitarnos y darnos la oportunidad de dar esta charla. Un poco vamos continuando un poco con lo que ha dicho Marcos y vamos a hacer una presentación un poco escueta de un poco lo que podemos ofrecer nosotros a nivel de film de poliéster. Bueno, ya por muchos nos conocéis, somos una empresa, también una empresa familiar. Estamos en Suiza, no tenemos 5.000 empleados, pero tenemos 50 empleados y despachamos para toda Europa, ¿no? Cooperamos con los fabricantes líderes del mundo en términos de poliéster, con Polyplex, Terfan y Green. También tenemos poliamidas y aluminios. Tenemos más de 14.000 toneladas de films en stock en Amberes, que es nuestra plataforma logística de la cual despachamos para toda Europa. Las oficinas nuestras están evidentemente localizadas en cada uno de los países. Ahora voy a hablar más directamente de Polyplex. Lo bueno de Polyplex, que es el proveedor que tenemos de films de poliéster, es que es una integración en todo su proceso de inicio a fin. O sea que no depende de otros para la resina, sino que está todo hecho en casa y esto permite, bueno, un control y los problemas que podemos a veces tener con la materia prima, ¿no?
es lo que se dice state of the art, una excelencia operativa. Tenemos fábricas en la India, en Turquía, en Tailandia, en América. La sostenibilidad, nosotros la sostenibilidad vemos que las soluciones de toda manera no es de uno. Las soluciones es a través de la colaboración de todos, fabricantes de materiales, transformadores, los brand owners, los detallistas, los consumidores, o sea que todos aquí nos estamos embarcando con soluciones, pero cada uno, nosotros propios como individuo, tenemos soluciones, o sea que es compartir todas estas soluciones entre todos, ¿no? Para que este mundo sea un poquito más sostenible, ¿no? Pertenecemos a Petcore y al Ceflex, que son un poco las grandes ideas que se puede haber a nivel de plásticos, ¿no? El acercamiento hasta la economía circular. A ver, evidentemente los recursos, los materiales fósiles, evitar la huella carbón, el fin de vida y la basura, ¿no? Soluciones, a ver, fabricamos lo que ha dicho Marcos antes, intentamos fabricar con RPET, con poliéster que tuviera un cierto porcentaje de PCR. También tenemos Plant PET, que es a partir de materias naturales. Tenemos que reciclar también. Una de las soluciones también ha sido la reducción de espesores, que desde muchos años ya estamos contemplando la reducción de espesores a nivel de complejos, materiales que antes se solían hacer en 15-20 micras, los estamos pasando a 10, 12, 8 micras. También monopolímeros materiales para todo lo que sea embalajes flexibles y las divisas que es diseñar y reutilizar, ¿no? Sobre todo reutilizar. Porque la huella carbón, a veces pensamos que cambiar las cosas es tan fácil y la idea falsa que todos tenemos que es mejor en lata, que es mejor en vidrio. Pero si miramos esta diapositiva vemos que un embalaje flexible es de 6 gramos y una lata de 50 gramos. Podemos ver la diferencia que podemos tener de peso y sobre todo el nivel de transporte. O sea, ¿a dónde está aquí la huella carbón? ¿Mejor transportar o el vidrio? Lo mismo que son 6 gramos, 180 gramos, que es mejor transportar vidrio o es transportar productos. Vemos que si utilizamos un embalaje flexibles podemos transportar 93% de productos. ¿Qué representa esto? Una reducción de la huella carbón y la polución, la contaminación que podemos engendrar, ¿no? Las películas, entendemos que las películas de poliéster son una solución para los residuos plásticos. Los films de poliéster los podemos reciclar infinitamente. El RPET, tanto mecánicamente o reciclado monoméricamente, está aprobado para el contacto alimenticio. Todas las producciones de poliéster pueden incorporar un tanto por ciento de PCR. Y tenemos los films en estos momentos que están ya distribuidos en el mercado. A ver, hemos presentado estos films ya hace 12 años en la Interpack. Pero bueno, lo que decimos siempre, ¿no? Si el usuario final no lo está pidiendo, nadie lo va a pedir, y lo que se necesita sobre todo es que haya un impuesto para que la gente ya se pone a concienciar y quiera utilizar este tipo de material. El poliéster puede ser completamente circular, por esto estamos llegando a las exigencias de la Unión Europea en este sentido. Podemos hacer films con contenido reciclado hasta 90% y poder estar en contacto con alimentos. Os pongo esta slide porque para que entendáis realmente cómo estamos haciendo. No sé si todo el mundo está familiarizado con esto, pero la manera que fabricamos el poliéster, no sé si veis aquí, es por coextrusión, ¿no? Y tenemos 3 cámaras A, B, C. ¿A dónde vamos a poner mayor? Bueno, en principio hasta el 70% de PCR lo pondremos en la línea central, en el core del material, que después pasará por los rollos
para estirar y después llegar a las láminas que hacen 8 metros de ancho, pero aquí desde el principio a fin tenemos 2 campos de fútbol para estirar este material y llegar que sea 10, 12 o 15. Las partes A y C es ahí que ponemos las características y las propiedades intrínsecas de cada material. Aquí os explico un poquito de dónde, entonces, como decíamos, en el core central, la parte central, es ahí que va a venir el PCR. Los materiales están solamente en el core, pero cuando llegamos al 90%, somos obligados a poner un poquito de 5%, 10% también dentro del 5%, perdón, dentro de las capas externas. ¿Por qué hacemos esto? Porque a nivel de sostenibilidad las soluciones que hemos desarrollado nos demuestran aquí que el total de emisión de gas a efecto invernadero podemos reducirlos, o sea que el impacto medioambiental utilizando un poliéster virgen está, bueno, drásticamente elevado, ¿no? 4,16, mientras que si utilizamos, que lo que se utiliza en estos momentos mayoritariamente es un 70%, estamos con 2,23. Aquí vemos un poco las emisiones, lo que podemos evitar también de gas a efectos invernaderos, ¿no? Esto es una recapitulación de todos los números que hemos conseguido calcular. Las ventajas claves de las películas de poliéster en embalajes flexible. Bueno, tenemos una protección, barrera, digamos la barrera, tenemos una excelente barrera a los gases, retención de sabor y aroma, alta resistencia química, alta resistencia. Aquí he puesto explosión, pero es el flex, bueno, es la explosión, cuando el drop test, ¿no? El impacto y baja migración. Para los transformadores, sabéis que el poliéster es un poco lo que teníamos antes, ¿no? De la celofana, ¿no? Que es un material bastante noble, fácil de impresión, laminación y recubrimiento, resistencia a altas temperaturas para esterilización, pasteurización, baja contracción a temperaturas altas. Lo vemos sobre todo en los embalajes de café, cuando tenemos 4 o 5 capas, para volver en las mordazas. Cuando se utiliza muchas veces polipropileno, vemos que el polipropileno aquí no resiste, ¿no? Una alta rigidez también en los procesos de las máquinas de alta velocidad y un mejor desgarro cuando queremos abrir un paquete que se vaya directamente, ¿no? Las ventajas en sostenibilidad: podemos obtener un alto contenido EPSR y sobre todo es que este contenido EPSR se puede utilizar también, este material que obtenemos en estos casos pueden estar perfectamente en contacto directamente con alimentos. No hay aditivos, no tenemos aditivos, menos impurezas y podemos reciclarlos infinitamente, menos emisiones de gas invernaderos y menor consumo de energía. Aquí os he puesto unas sustituciones que estamos haciendo con el poliéster para mejorar un poco, evidentemente, esta sostenibilidad también. Y el problema que tenemos que enfrentemos o que los convertidores, usuario final, a veces se enfrentan es, hemos sido acostumbrados a mezclar muchísimos materiales. ¿Por qué? Evidentemente, cada material tiene sus capacidades. El polipropileno tendrá la suya, el aluminio tendrá la suya, el polietileno igual, o sea, cada uno con sus cosas, pero a veces podemos acercarnos sin ser exactamente igual, porque si se desarrolla, cada producto se desarrolla para una cosa concreta, ¿no? Pero lo que sí que podemos tener es asemejarnos a este tipo de embalajes, ¿no? Por lo tanto, aquí lo que hemos cogido es una bolsa de café que tenemos aquí, que bueno, la marca no la veis, pero la marca era Starbucks en Turquía. La base, la primera configuración era poliéster, 9 micras de aluminio y polietileno. La conseguimos cambiar para ya reducir y no utilizar aluminio con un poliéster transparente, poliéster metalizado y un polietileno. Los requisitos claves era la propiedad barrera, que evidentemente la barrera nos las da en el principio, en el primer caso, el aluminio, ¿no? Teníamos que tener una resistencia a la fuerza de laminación,
resistencia también al sello y que la vida útil sea casi igual que con el aluminio y sobre todo la maquinabilidad. El hilo conductor también fue menos costo, mejor, ¿cómo se dice? Ay, se me ha perdido la palabra. Bueno, para mejor obtener este material, porque sabemos que el aluminio en muchos casos es complicado de obtener este material, una mejor productividad, menos desperdicios de funcionamiento y una resistencia a las grietas y la sostenibilidad, evidentemente. Aquí es un cuadro que os pongo un poco para que veamos la similitud que puede tener el material, el poliéster en este caso, que es un poliéster que tiene una barrera especial, ¿no? Por un decir. Primero la maquinabilidad a velocidad inferior con el aluminio que el poliéster, ¿no? El rendimiento, si cogemos un aluminio de 9 micras y un poliéster de 12, tenemos un mejor rendimiento, evidentemente, porque gramajes, pesos, metros cuadrados, kilos, el aluminio pesa más, ¿no? El coste es más alto en aluminio, no tanto en poliéster metalizado. La disponibilidad, como decía, del aluminio es un poco más complicada y poliéster metalizado es más fácil. La resistencia al flex crack, ya sabemos que el aluminio es una de sus debilidades. Pinhole, los pequeños agujeritos que podemos tener, bueno, son más evidentes en el aluminio que no lo son en el poliéster. Mermas tenemos altas por las propiedades mecánicas propias del aluminio, en términos de poliéster son muy bajas. La contaminación, se puede producir muchísima más contaminación por el aceite utilizado durante el bobinado del aluminio. En el caso de la contaminación del poliéster no hay. La única diferencia que sí que encontramos evidentemente es que la barrera normalmente el aluminio es 0 o 0,08 y nosotros nos encontramos con una barrera de 0,5 y 0,4 tanto para el oxígeno como el vapor de agua. Pero bueno, si hacemos realmente los estudios, la duración de vida de los productos, estos valores obtenidos son largamente suficientes necesarios. Lo que hemos hecho también dentro de este afán de reducir y de llegar a una mejor sostenibilidad, que todo el mundo está trabajando en esto, ¿no? Los fabricantes de polipropileno trabajan en monomaterial en polipropileno, polietileno hacen lo mismo, evidentemente nosotros no íbamos a perder esta carrera, ¿no? Teníamos que entrar en esta carrera de monomaterial para facilitar evidentemente el reciclado de todos estos materiales, ¿no? O sea que nos hemos lanzado un poquito dentro de mejorar algunos materiales que ya teníamos, tanto en sellable como en pelable, para darle un uso realmente que pudiera, digamos, llegar a un polietileno, por ejemplo, en nivel de sellado. Evidentemente nunca llegaremos a las calidades de un polietileno para unas bolsas de 10-20 kilos. Esto es imposible, cada uno tiene sus propiedades y no alcanzaremos, ¿vale? Por ejemplo, tenemos un film poliéster pelables que de un lado tiene una construcción, por el otro lado una superficie estándar que permite utilizarse para todo lo que sean las barquetas de PET, de CPET, de GPET, de APET, y permite estar en monomaterial, o sea que la gran moda en estos momentos, como hemos dicho, es monomaterial, o sea que aquí podemos tener este tipo de material para estar en uso 100% poliéster, ¿no? Este poliéster es horneable, microondeable, congelable también, o sea que son para todos tapas de platos preparados. Tenemos un mercado enorme en Inglaterra porque, claro, los ingleses desde hace muchísimos años ya comen mucho los platos preparados o platos, sobre todo, sí, todos platos preparados. Entonces, ahí sí que tenemos un mercado enormemente grande. Los cierres pelables también para las botellas, que se pueden ver en algunos casos o con ketchup a veces, está hecho también con este material. Lo que me gusta en este material es que tenemos una características que es el self-venting property, que no lo sabría bien traducir en castellano, es que no hace falta la microperforación ni quitarle la tapa al momento de ponerlo en el microondas. La tapa, mientras que se vaya calentando en el microondas, el adhesivo se va a ablandar y crear así unas micros cánulas y por ahí se desprenderá el vapor de una manera controlada. En cuanto se acaba el microondas, la tapa
de calentar, volverá a pegarse fuerte como si cuando se enfriaría. Se puede volver a varios sitios de calentamiento y no va a afectar el producto, pero sobre todo no hace falta hacer un corte ni un agujero o quitarlo por completo. O sea que son propiedades de friendly user, ¿no? Amigables, ¿no? Que intentamos hacer. En este afán también de desarrollo, lo que les decía antes, sabéis que normalmente siempre el poliéster necesita un sellante, o sea que el polietileno era siempre la base o polipropileno cast, la base de las laminaciones entre poliéster y otros materiales, pero hemos desarrollado un fin de poliéster sellable, que ya lo teníamos hace tiempo, pero que la sellabilidad era menor. Hoy hemos desarrollado este producto que nos permite tenerlo tanto en transparente, en metalizado y el alox también. Bueno, sabemos los problemas que estamos teniendo muchos en estos momentos con el abastecimiento del VOH y esto, bueno, puede sustituir un poco en el alox o el problema también del PET-PVDC por, bueno, no sé, son 30 años que oigo que el poliéster o todos los materiales con PVDC van a desaparecer, pero por lo visto todos estos materiales siguen estando aquí, ¿no? Por lo tanto, aquí tenemos el alox para sustituir también todos estos materiales. Y los podemos tener todas estas variantes sellante, ¿no? Lo que nos permite que las películas son de baja resistencia al SID, que pueden soldar perfectamente debajo con contaminación en el soporte, son perfectas para imprimir y laminación. El OCTAC es perfecto y las fuerzas de sellado también. Y también lo muy importante es que están en contacto directo, están aceptados para el contacto directo como para la Comunidad Económica y FDA. Y están tanto para máquinas verticales como horizontales. Os voy a mostrar unos ejemplos, unos casos que hemos hecho también. Aquí para chiclet, ¿no? Teníamos un poliéster PVDC, adhesivo polietileno en una laminación de dos componentes y lo hemos cambiado por un alox sellable directamente. Las bebidas en polvo, si no me recuerdo mal, en España era el tanga, me parece que era, que se salía en la zona de Valencia. Es un poliéster, el adhesivo, un poliéster metalizado y un polietileno. Y aquí lo hemos reducido también, o sea que también aquí llegamos también en términos de sostenibilidad en un monomaterial y también en una reducción también de espesores, ¿no? Poliéster, adhesivo y un poliéster metalizado sellante. Yo creo que las muestras hablan por sí mismas, ¿no? O sea que por esto no voy a hablar mucho. Aquí tenemos también dos tipos de estructuras que teníamos, un triplex con un PET metalizado y podemos pasar a dos láminas, un poliéster y también aquí el poliéster sellable o el alox según uno requiere visibilidad de material o no. Al final, aquí pipas de girasol es un poco lo mismo, ¿no? Pasamos de un triplex a un duplex utilizando estos materiales sellables que hemos desarrollado. Muy importante, los laminados de embalajes monomerímicos que hemos desarrollado cumplen con los requisitos esenciales también de embalaje de la Unión Europea para el reciclado, que esto es importante porque, claro, como hay tantas historias que una cosa se recicla, no se recicla, yo creo que cada día las cosas van cambiando, van evolucionando. Tenemos de inking, tenemos, bueno, tantas cosas nuevas que creo que lo que está válido hoy no lo será mañana. Deciros cuál será el futuro, no lo sé, todo cambia a diario. Lo que me sorprendió la semana pasada fue un artículo en Packaging Insight la semana pasada, que el mes pasado Lidl, Switzerland y AMPA han desarrollado un embalaje comestible derivado de celulos y hecho de frutas y de vegetales, ¿no? Que podía también extender la vida útil de los productos. O sea que si existe esto,
no sé a dónde estaremos nosotros los de plásticos en algunos años, pero bueno, si ya Lidl en Switzerland está empezando esto, mezclando residuos de cosas así, de cosas naturales para hacer una protección para los embalajes, no sé bien por dónde iremos, pero bueno, yo creo que también cosas saldrán buenas de esto también. Muchísimas gracias y a ver si hay algunas preguntas. Muchas gracias, Veronique. Como siempre muy interesante las dos ponencias, tanto de Veronique como de Marcos. Y ahora sí, hay algunas preguntas y como tenemos todavía 5 minutos, os las traslado, ¿vale? Primero, para Marcos, yo creo que ya las has contestado, pero bueno, la repetimos. ¿Por qué certificáis con Blue Angel y no lo hacéis con una empresa certificadora de aquí, por el nacional? ¿Vale? Sí, nosotros certificamos por AENOR sin ningún problema. O sea, de hecho lo explicaba. O sea, hago más mención en la presentación a Blue Angel porque es más ambiciosa. Bien es cierto bueno, pues que hay legislaciones, sobre todo, que hacen mención a AENOR y tenemos que adherirnos, tenemos que imprimir esa certificación y estar homologados. No hay ningún problema. Pero cuando hablo de objetivos, hablo de qué es lo ideal, ¿no? Que al final una bolsa que está certificada en Blue Angel puede estar certificada en AENOR, en su certificación más ambiciosa de AENOR, que es menor, insisto, que la de Blue Angel. Vale, gracias. Muchas gracias. Otra, bueno, esto que nos interpela un poco a todos, pero ya que sois ponentes, es cómo podemos cambiar esta imagen que hemos hablado de que siempre el plástico, siempre ponen la imagen del mar y es que hemos comentado, esta imagen que hay ensalada en el colectivo de que el plástico siempre acaba en el mar y cómo, en vuestra opinión, ¿qué se puede hacer en este aspecto? Ya sé que es muy complicado porque aquí lo estamos intentando desde todos los ámbitos, pero no sé qué pensáis. Bueno, yo creo, si me permite, Veronique, porque es algo que socialmente nos afecta mucho. Yo primero diría una llamada a que las industrias se enfoquen más al cliente final, a que se haga una comunicación, también gracias a asociaciones como a Packaging, que haya más divulgación de lo que es la realidad, ¿no? Entonces yo creo que no es que se piense que algo es malo porque es malo, sino muchas veces por falta de información. Yo creo que primero llamada a la divulgación por parte de todos los players, ¿no? Todos los actores en el sector intervinientes para que se pueda llegar mejor este mensaje, porque estoy convencido que muchas cosas de las que he dicho igual ni se conocen o no se conocían, ¿no? Y se pensaba que igual la bolsa plástica reciclada post-consumo contamina más que por ejemplo, la del papel en su ciclo de vida, insisto. Pero si el objetivo concreto es el tema del mar, yo creo que acciones como la ONU ayer son clave. O sea, no podemos estar haciendo el primer mundo objetivos de reducción masiva, o sea, podemos y debemos, insisto, por supuesto, pero debemos estar centrados realmente a donde viene el problema grande de origen. Y bueno, eso en cuanto a las acciones del mar, ¿no? Y luego intentar que el coste de extracción de residuos en el mar sea diferente, porque sí que hay varias acciones de asociaciones, de empresas que de algún modo te venden ese plástico que recogen y colectan en el mar, pero en el fondo no es viable, no es operacional, son costes bestiales, entonces no hace que sea algo realmente práctico y viable, vamos a decir así, ¿no? Ese tipo de proyectos. Nosotros hemos intentado comprar toneladas y toneladas de este tipo de residuos y al final nos ponían un límite, ¿no? Es decir, ¿cómo nos pueden poner un límite para comprar X toneladas de plástico reciclado del mar cuando, ¿no? Todos sabemos que hay mucho, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente hay que hacer muchas acciones, pero muy macro, ¿no? Bueno, sí, yo creo que aquí también las asociaciones tenemos una labor pendiente divulgativa. Educación. Veronique, si en este aspecto quieres decir algo. Yo creo que es educación, porque es lo que ha dicho Marcos. A ver, la mayor polución viene de 10 ríos
a ver, que no es realmente Europa, pero es educación por Europa, porque vais a un partido de fútbol y ¿a dónde pone la gente la basura? Lo dejan en el campo, se van de picnic, lo dejan o sea, que es toda una cuestión de educación. O sea, que el pobre plástico no ha ido al mar por sí solo, lo ha ido porque el tío que ha ido a la playa para el fin de semana se lo ha dejado todo. O Sí, sea sí. que es así, o sea que desgraciadamente y los pobres plásticos, porque a ver, al fin y al cabo, si miramos bien, el plástico no es lo que decía Marcos también, no es el que afecta más. Los vertederos que tenemos de rumbos de casas y cosas estas, son toneladas y toneladas de residuos que existen. Pero claro, lo que nos llama a todos la atención es esta foto de la tortuga o esto sí que nos llama la atención, pero creo que lo mejor es nosotros, como vosotros, difundir, hacer este tipo de reuniones como hoy. Y claro, somos los malos de la película, pero es lo que comentamos también. Ahora se ha creado las estufas que tenemos, ¿no? Estufas con pellet. El pellet, la idea era una idea súper buena, era utilizar el residuo de las sierras. Ahora no, fabricamos cosas, o sea que tenemos que ser un poco inteligente en nuestras maneras de hacer las cosas, ¿no? Y lo que comentábamos también, reutilizar, bueno, utilizar material reciclado, reutilizar las cosas y no crear más y más y más materiales, porque sabemos nosotros que estamos en el plástico o en este mundo de la conversión, a veces tenemos 3 o 4 embalajes para una cosa, tenemos que racionalizar las cosas, ¿no? Sí, sí. Más preguntas que la gente está preguntando. A ver, Marcos, en cuanto a las bolsas de papel que están impresas con tintas, nos pregunta si son 100% biodegradables. El sistema de impresión que se utiliza en las bolsas de papel es flexográfico. Hay otros sistemas, otras técnicas, pues offset, digital, etcétera. Pero vamos, básicamente son tintas base agua. O sea, quiero decir, no es totalmente respetuoso con el medio ambiente y no sería ningún tipo de problema. Vale, gracias. A ver, ¿qué normativa es la que regula el embalaje de producido en plástico 100% reciclado? Bueno, que yo me conste, no hay una normativa que certifique que sea 100% de plástico reciclado. Igual alguno me corrige, pero hablando de plástico reciclado, como decía, que yo sepa, ¿no? Al 99,5% no, seguro es Blue Angel en este caso, ¿no? Vale. Verónica, ¿la capa de PET es resistente a procesos de esterilización? Sí, pero no todos. A ver, hay el abanico de productos que podamos tener, cada PET, no hay un PET universal, o sea que Yeah. el poliéster tienes que escoger dentro de la gama de poliéster que tenemos, tienes que escoger el que está diseñado para esto. No, no cualquier poliéster vale. Vale. Y después tengo aquí una, bueno, un poco larga, pero dice que es, resumiendo, que dice aquí que el problema del plástico es que no se puede reciclar más de 3 veces porque pierde características. Entonces, las soluciones añaden un porcentaje de materia virgen, lo que conlleva más extracción del petróleo. ¿Esto es cierto? A ver, es un poco el pez que se muerde la cola, o sea que más de 3 veces sí que se puede hacer, pero evidentemente no estamos dando un 100% de material reciclado, estamos dando un 90%. Por Pues lo de poner tanto, material virgen, claro. exacto, siempre Sí, se ha de sí. poner un material virgen. Pero bueno, ya es una reducción, Efectivamente. entiendo, Exacto. considerable. En cuanto, Claro. yo veo también la pregunta, en cuanto a envases de productos detergentes y champú, bolsas, ¿por qué no se presentan pente? Bueno, el problema ahora se va cambiando un poquito, pero yo me acuerdo que en España, cuando presentabas un doy pack para rellenar, cada país tiene sus costumbres. En España, si tú presentabas una bolsa flexible de un champú, de una cosa, daba la sensación de baja calidad, por lo tanto la gente no lo compraba. O sea que en Alemania, en Suiza, en Francia, en Inglaterra, tú compras una vez la bolsa y después vas comprando bolsas que vas rellenando flexibles. Y esto sí que ayuda al medio ambiente. Hay Eso una pregunta en este aspecto. Para vosotros, a ver, los productos como detergente, champús, que hasta ahora en su mayoría están en base rígido,
¿para cuándo lo vamos a empezar a ver más en Doipax o stand-up? Es lo que acabo de responder, Sí, Iñaki. por eso Sí, te lo he dicho. Porque cada país tiene sus prácticas. A ver, en Francia está casi todo igual, en Suiza igual, en Alemania igual. Somos nosotros, países latinos, España. Portugal sí que está más adelantado que nosotros, pero hasta el azúcar en Francia y la harina te viene en un doipack. A ver si me permitáis. Lo tengo aquí. Mira cómo viene si lo podéis ver, mira cómo viene la harina. En vez del papel o de las cajas que había antes, bueno, este tipo de cosas. O sea que es toda una cuestión de mentalidad. A ver, Cultura. ojalá Sí. que no somos todos iguales, porque si en Europa ya somos las tiendas ya son todas iguales por toda Europa, ojalá que seguimos teniendo cosas distintas, ¿no? Pero sí que se está cambiando y la gente está... Y ahora la gran publicidad que veo, que mal para nosotros de embalajes, pero es el champú, ¿cómo se llama? Como si fuese un jabón. O sea, que tú lo diluyes, en vez de tú llevarte para economizar también, para ahorrar en términos de transporte, coges tu pastillita de champú y tú mismo la diluyes en una botella, sacudes y tienes el champú, porque se nota que 90% en un champú, en un detergente, es agua. ¿Para qué tengamos que transportar agua? El agua. No sé cómo está, pero esto sí que se está desarrollando mucho. Yo, en Nacho, España no se oye mucho. Sí, por hacer mención, por ejemplo, a la pregunta anterior, a ver, realmente todo producto reciclado, incluso estoy pensando en papel, al final hay que meter dentro del circuito un porcentaje de material. Es que está claro que llega un momento que todo material reciclado merma, ¿no? En función de sus características, de cómo esté clasificado de origen, pues mermará más o menos, ¿no? Pero al final, en cualquier producto reciclado hay que seguir introduciendo algo en el circuito, ¿no? O sea, es algo razonable. Muy bien, pues muchísimas gracias. Dejaremos aquí las preguntas. A todos los asistentes, muchísimas gracias. Si queréis hacer cualquier pregunta a los ponentes o a nosotros directamente, tenéis los enlaces. La grabación estará disponible en un par de días en la web y os enviaremos el link. Y nada, os esperamos en el próximo webinar, la próxima jornada de packaging que hagamos. Esperemos hacer una antes de ISPAC, luego vernos a todos en ISPAC, a quien agradeceremos también su apoyo en la asociación y en este tipo de jornadas, y sobre todo a vosotros dos como ponentes, que creo que han sido muy interesantes. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Gracias Muchas gracias a vosotros. Adiós. Gracias. Adiós.